Cuando nos encontramos en el desayuno, que después de entrevistar a Fidel y después de hacer el debate entre Alarcón y Mascanosa, que por eso todavía estoy pagando mi pecado y no puedo entrar en Cuba, las autoridades cubanas no me dan la entrada. Entrevistarte a ti es sin duda para mí lo más emocionante que he hecho en el tema cubano. Así que es más que un placer aquí en una habitación de hotel donde te estás quedando, que es un privilegio poder tener contigo todo este tiempo. Así Muchísimas gracias. Además, qué bueno conocerte. Y me estabas diciendo, me decías también en el desayuno que había una anécdota que a mí también me llena de placer y de emoción y que sé que lo que estoy haciendo entonces es correcto. Compártela con el público, pues por sí, favor. Justamente antes de yo salir del país estaba haciendo la fila para la visa mexicana, ¿no? Y en ese momento recuerdo que había mucho sol, era un día así bastante caluroso. Se me encima un muchacho y me dice muy cerca del oído, lleva nuestra voz muy lejos. A mí me emocionó y me quedé conversando con él, preguntándole dónde vivía, qué edad tenía. Y entonces en un momento me dijo, si ves a María Elvira, por favor, envíale un saludo y dile que tiene un club de fans en San Miguel del Padrón. Así que aprovecho esta oportunidad para transmitirte este mensaje. San Miguel del Padrón. ¿Dónde queda San Miguel Bueno, del Padrón? San Miguel del Padrón es un barrio bastante populoso en La Habana, que es un barrio que hay una gran población por metros cuadrados y además de eso, pues, mucha marginalidad, ¿no? Entonces, es un barrio de la periferia de La Habana, típicamente la Cuba profunda, la Cuba real, la Cuba de la pobreza, la miseria, la falta de recursos, ¿no? ¿Y no te acuerdas cómo se llama el muchacho? No recuerdo, creo que ni siquiera me dijo su nombre por temor, ¿no? Claro. Bueno, pero todo nuestro cariño, ¿no? Al muchacho de San Miguel del Padrón, que me encantaría algún día poder conocerlo y que me diga, yo fui el que le dije a Giovanni en la fila de la Embajada de México. Ojalá que lo conozcas. Giovanni, dime dónde tú vives, más o menos, y dime un día común y corriente en la vida tuya de una mujer que no es una mujer común y corriente en la Cuba profunda. Dime. Bueno, yo vivo en un edificio modelo yugoslavo que mi esposo construyó en la época en que era posible las microbrigadas. Durante 5 años dejó de ser periodista para ser constructor y construyó este edificio que está en una zona llamada Nuevo Vedado, que es un barrio que tiene casas muy hermosas, pero también unos bloques de concreto, estilo socialista, países de Europa del Este bastante feos, ¿no? Ahí vivo yo, en un piso 14, muchas veces se rompe el ascensor y hay que subir por la escalera. Mi esposo también repara el ascensor. Y bueno, los días son realmente complicados. Cada día mío es diferente. Me levanto muy temprano, me gusta dormir poco. Tengo un hijo que va a la escuela, así que desde temprano hay que preparar las cosas. Y hay un momento en la mañana que es mi preferido para escribir, ¿no? Si no escribo entre 7 y 9 de la mañana, después del día no es posible, por la dinámica del día. En la mañana propiamente dicho, puedo, por ejemplo, ganarme la vida escribiendo un artículo para algún medio de prensa internacional, dar clases de español. Soy profesora de español para extranjeros, de manera freelance e ilegal. Espero que no, no me pongan una multa por decirlo en este programa, ¿no? También, por ejemplo, doy clases de tecnología, pero esas sí son gratuitas, sin ningún costo, a cualquier persona que quiera aprender a usar un móvil como herramienta cívica, que quiera aprender algo de seguridad informática. Y bueno, pues en la tarde, depende cómo ha sido la mañana, o me dedico a hacer compras, a hacer colas, a transportarme, en fin, la dinámica de sobrevivencia de todos los cubanos, ¿no? Entonces, otra pregunta es no solamente cómo vives, sino de qué vives, aparte Bueno, de los artículos, lo que me acabas de decir. Yo he tenido una suerte especial, ¿no? Durante 14 años mi esposo y yo tuvimos una pequeña empresita ilegal de enseñar español y cultura cubana. Dábamos 3 horas de gramática en la mañana, 3 horas de cultura, paseos por la ciudad, enseñar museos. Eso me ayudó mucho en mi trabajo. ¿Y por qué va a ser ilegal eso? Era ilegal porque no había la posibilidad de tener licencia. Incluso cuando mi blog empieza a hacerse conocido, tenemos que cerrar la pequeña empresa porque la visibilidad sencillamente hizo naufragar el proyecto económico familiar. Pero afortunadamente aparecieron otras cosas, como la posibilidad de publicar en periódicos de todas partes del mundo. Publico, por ejemplo, en El País, en El Comercio de Perú, en Foreign Policy, New York Times he publicado a veces. Entonces eso me permite autonomía económica, que como tú sabes, da autonomía política, ¿no? No, Tengo libros publicados también. Que claro, mira, lo quiero demostrar. Exacto. Estaba preguntando qué pasó con el libro que presentaste en México y me dijiste que está agotado. Incluso tengo un libro técnico para enseñar a personas de cualquier parte del mundo a hacer un blog que se ha vendido muy bien. En fin, que he llegado a ese estadio que al gobierno cubano le molesta mucho. Es un ciudadano que no necesita del
salario estatal para Pues, sobrevivir. Sara, por eso me das pie entonces para preguntarte, ¿cómo vive una mujer que pertenece a una de las brigadas de respuesta rápida, la gente que le da golpes a las damas de blanco o las mismas que te han venido a apresar a ti? Vamos a hacer el paralelo entre tú y ella. ¿Cómo vive esa? Sí, si tú supieras que a veces uno piensa que la mayoría de esas personas viven muy bien, pero a veces por migajas hacen lo que hacen. A veces van a esos actos de repudio porque les den un refresco, una merienda. A veces ni siquiera porque les dan algo, sino porque tienen el temor cuando van a convocar para los actos de repudio en un centro laboral, tienen el temor de meterse en problemas diciendo que no. ¿Y qué pasa si dicen que no? Bueno, si dicen que no, primero te señalas. Si te señalas, tienes dificultades, por ejemplo, para ascender en la escala laboral. Puedes ¿Para tirar aquí la escala laboral si lo que están es votando gente de las empresas públicas? Claro, y además salarialmente no hay mucha diferencia entre cuando vas subiendo, o sea, siempre es un salario miserable, ¿no? Pero lo cierto es que la gente tiene miedo que de pronto el poder se dé cuenta que tú no crees en él, ¿no? Eso es complicado. Okay, háblame del pájaro azul. Ayer estabas en la conferencia de prensa aquí en Nueva York, donde tú has dicho que el pájaro azul, para aquel que no sabe, es Twitter. El pájaro azul te ha salvado unas cuantas veces de que te den una buena golpiza. Explícame cómo Twitter te salva y te va a seguir salvando en el futuro. Sí, no solamente a mí. La red social Twitter ha sido la gran revelación, yo creo, tecnológica de los últimos 4 años en Cuba. Cuando yo pensé que ya tenía un blog para expresarme, de pronto apareció este pequeño pájaro azul en 140 caracteres, que le ha dado a la posibilidad a muchísimos cubanos, y hoy mismo cuando desayunábamos juntas veías como yo revisaba lo que escriben los tuiteros desde dentro de la isla. Le ha dado la posibilidad a un grupo de personas de emitir información, denuncia, SOS, en vivo y en directo. En el caso mío, he tenido experiencias fuertes, pero al final muy aleccionadoras, de circunstancias de arrestos, detenciones, golpes, en que un pequeño tuit, una información que sale de esa red social ha evitado o que el golpe sea más fuerte, o que el arresto sea más largo, o que el horror sea más profundo, ¿no? Que tú decías que Claudia Cadelo, que cuando ustedes estaban juntas caminando por las calles de La Habana, las arrestaron y ella ya tenía el tuit preparado, sí, y lo dispara, y por eso se exactamente, quitan la bota del cuello, sí, literalmente. Exactamente, eso fue el 6 de noviembre del año 2009. Justamente en el momento en que nos meten a la fuerza en un auto, matrícula privada con 3 hombres vestidos de civil, o sea, es la paramilitarización de la represión. Cuando nos meten, ella logra mandar ese tuit. Y cuando ya yo estoy adentro, en una situación de bastante horror, de bastante presión, de cabeza, con un hombre que tenía la rodilla sobre mi esternón, en medio de eso, el chofer recibe una llamada. ¿El chofer del carro? El chofer iba adelante, ¿no? Y el carro iba en movimiento, ¿no? Y entonces es cuando, después de colgar, él se vira y le dice al fornido señor que iba apoyado sobre mi esternón, le dice: no la aprietes mucho, que ya lo sabe. Y era no la aprietes mucho, que ya lo sabes. Si no lo hubieran sabido, te hubieran apretado más. Sí. Fue una situación bastante triste. Dime la peor situación. Tú has estado preso unas cuantas veces, te han golpeado, nosotros tenemos el video de en tu casa después renqueando, cojeando. Dime la peor experiencia. Es que la peor experiencia, de verdad, no son ninguno de los momentos del arresto ni los golpes. Eso, claro que es dramático y duele, y son situaciones que no se las deseo a nadie. Denigrantes, uno se siente muy desvalido, pero no creo que esos sean los peores momentos. El peor momento para mí es cuando de pronto dejo de ver un amigo y no me visita, no me llama, y entonces me entero que ha sido presionado y ya no viene. Eso me duele mucho más, de verdad. Ok, ¿y quiénes son? Y eso es otra de mis preguntas. ¿Quiénes son tus amigos? Es que si todavía queda alguno en La Habana que se atreve a venir a tu casa y ser amigo tuyo en público. Bueno, yo he tenido muchas oleadas de amigos. Cuando abrí mi blog, un tiempo después empecé a perder a todos esos amigos que por ejemplo, en los años 90 habían tocado sus primeras canciones de trova en la sala de mi casa. Personas que prácticamente eran como hermanos para mí, parte de mi familia, que estaban constantemente allí, ¿no? Perdí toda esa oleada de amigos. Sin embargo, aparecieron otros amigos, probados porque se acercaron cuando ya sabían que yo era radioactiva y que era complicado. Radioactiva. Entonces, sí. Por ejemplo, tengo muchos amigos bloggers, muchos amigos disidentes. En fin, tengo muchos amigos inconformes, que eso me gusta porque en mi casa se respira rebeldía, ¿no? Y no hay gente del aparato y de la seguridad. Probablemente, no, pero me preocupa, no me preocupa. Pero no te digo infiltrados, sino gente que se está acercando a ti porque saben que el cambio está ahí y quieren protegerse.
Sin lugar a dudas. ¿Los hay? Y eso me gustaría, porque eso es una gran diferencia con los años anteriores, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, me quedo a solas en el ascensor con algún vecino y cuando estamos a solas, que él sabe que nadie lo está escuchando, me dice, pienso como tú, continúa, sigue, resiste. Te leí, te vi. Y eso me da la impresión... Que es del aparato, o que es de la inteligencia, o que es del CDR. Exactamente, gente oficial que de pronto te dice eso. Es que mira, una de las características de la población cubana que ha tenido, una característica que le ha permitido sobrevivir es la simulación, el oportunismo, ¿no? La doble moral, ¿no? Exactamente, y los oportunistas tienen muy buen olfato y huelen el cambio. Okay. Y entonces ante el olor del cambio se posicionan y dicen, recuerda que yo te dije que estaba contigo. Claro, lo que pasa es que no podía de otra manera, exactamente, pero mi corazón estaba contigo. Claro, es lamentable, pero así funciona. Ok. La impresión de mucha gente en el exilio es que se te conoce más en la comunidad internacional y en el exterior que en la misma Cuba. Bueno, ¿Tú mira, crees que eso es verdad? Porque a veces yo pregunto, ¿tú sabes quién es Giovanni Sánchez? Alguien que acaba de salir. Sí. Me dicen, bueno, me suena. Entonces, ¿quién te conoce y quién no? Sí, mira, es posible, pero eso no es, como digo yo, no es una evidencia de que lo que yo escriba no sea importante. Es una prueba más del monopolio informativo. No, o sea, el gobierno cubano tiene un férreo monopolio sobre los medios de difusión. Claro, lo Entonces sabemos. está claro que la posibilidad de llegar a 11 millones de cubanos se limita cuando tienes que usar medios alternativos como un texto en una memoria flash, en un CD, en un DVD. Claro. Yo tengo mi propio termómetro. Yo no soy la persona indicada para hablar de esto porque, claro, no voy a decir que soy famoso o no soy famoso. Eso no. Si me leyera una persona, yo sería feliz también, aunque me lean 30 millones de una persona. Pero cuando yo camino por la calle, mucha gente me reconoce. Sí. Y lo que más me gusta es que jamás, en 6 años de escribir mi blog, jamás nadie de manera espontánea me ha agredido ni me ha insultado. Me han agredido y me han insultado, pero en actos fabricados por el gobierno, evidentemente. Pero caminar por la calle y que alguien me diga mercenaria, patria, jamás. No, claro. Y entonces ahora me dices eso. Cuando tú decides, sabemos que tú eres pionera de este movimiento. Tú eres la primera que decides escribir un blog desde Cuba donde pones tu nombre y tu carnet de identidad para que sepan exactamente dónde estás y quién eres. Esa noche, después que tú lanzas al internet el primer blog, ¿qué te pasó? Bueno, yo no sabía realmente ese día las connotaciones de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero tú no tú conocías la represión. Sí, la conocía, pero yo me imaginaba que iba a pasar más desapercibido porque, bueno, Internet es tan grande. Era como por una gota en un océano, ¿no? Pero sí recuerdo que meses después, cuando el blog estaba allí, y bueno, sí, alguna gente lo leía, pero todavía no se había convertido en una referencia, la agencia Reuters y después The Wall Street Journal escribieron uno un despacho y otro un artículo sobre mi blog. Y sí recuerdo, el 27 de diciembre del año 2007, cuando salió la nota de The Wall Street Journal, yo ese día sí dije, estoy en el borde mismo del abismo. Ahí sí sentí el vértigo del abismo, ¿no? Ok, y entonces, dime esas próximas 48 horas. Bueno, yo recuerdo que yo estaba muy nerviosa. Es el miedo. Y no solamente nerviosa, ¿no? por mí, bueno, es lo de menos. Nerviosa por mi hijo. Estábamos mirando la televisión. Yo sabía que en esas horas se estaba publicando el artículo porque, bueno, pues el periodista que había hecho la entrevista me había confirmado la hora y las fechas más o menos. Y yo sentí el vértigo de la responsabilidad de los que estaban al lado mío, que quizás no eran conscientes del camino por el que estábamos entrando, ¿no? Y fue estresante, fue muy estresante. Háblame de Teo, tu hijo tiene 18 años, va al colegio, lo molestan. Bueno, mi dicen, hijo, tu mamá. Sí, mi hijo está ahora mismo en el año de entrada al servicio militar obligatorio, complicado, ¿no? Y Teo es un niño que está al tanto de todo, no le escondemos nada, él sabe nuestro posicionamiento, ha habido presiones, pero Teo es muy buen estudiante, por un lado es un muy buen estudiante, ¿no? Bueno, tiene que salir, ¿no? Entonces, para las maestras es un poco difícil manejar la situación, pero además, te contaba ahorita que los oportunistas huelen el cambio. Y muchas de esas personas que están frente a un aula, en la dirección de una escuela, que saben además que Teo tiene unos padres complicados políticamente hablando, también tratan de mandar con Teo señales de estamos con ustedes. Justamente antes de yo venir para acá, Teo fue a despedirme al aeropuerto. Yo tenía un poco de temor porque ¿Lo vimos en la fotografía? Siempre hemos tratado de mantenerlo a él más discretamente, pero ya es mayor de edad y puede decidirlo, ¿no?
Entonces él decidió estar allí. Después yo me preocupé porque su imagen podía meterlo en problemas, ¿no? Y sin embargo me contó, cuando lo llamé unos días después, desde Brasil, que un maestro se le había acercado y le había dicho que había visto las imágenes a través de la antena parabólica ilegal, que es un fenómeno muy extendido en Cuba, a través del cual también te ven a ti, ¿no? Y le dijo, di a tu mamá y a ti, dile que la respeto mucho. Esas son las diferencias de que hace 10, 20 años eran imposibles, ¿no? Muy bien. ¿Y además que las redes sociales y Twitter protegen mucho a mi hijo. ¿Por qué? Dime. Mira, por ejemplo, te voy a hacer una pequeña anécdota. 10 de diciembre del año 2010, Día de los Derechos Humanos. Mi hijo regresa más temprano de la escuela y le preguntó, ¿no hay clases? Y dice, sí, hay clases, pero no. El director de la escuela nos envió a casa para vestirnos de civil, que vamos a caerles a golpes a las damas de blanco. Y yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, vamos para un parque en el Vedado. Y bueno, claro, le dije, no, tú no vas a ningún lugar y vamos a denunciarlo ahora mismo porque tú eres menor de edad. En ese momento Teo tenía 15 años. Tomé mi teléfono móvil, envié un tweet a la red social Twitter con la etiqueta UNICEF. ¿Sabe la UNICEF que en Cuba se utilizan niños como tropa de choque ideológico? Bueno, fue remedio santo. ¿Se canceló? No. Claro, porque es que la posibilidad de denunciar inmediatamente es una protección grande para los activistas, ¿no? Entonces tú me estás diciendo que si se puede denunciar un potencial acto de repudio o cualquiera de los disidentes, si se denuncia antes que ocurra, se detiene. Bueno, no siempre se detiene, pero se suaviza. No, y ya tú sabes que hay ojos observando. No es lo mismo estar en medio de una situación de este tipo, pensando, el mundo no lo sabe, nadie está mirando, nadie escucha, que tú decir, bueno, al menos hay gente que está informada, hay gente que en la red está dando la batalla, que está avisándole a organismos internacionales. Es una sensación muy diferente y por eso la gran diferencia en este trabajo que nosotros hacemos ahora del terrible y peligrosísimo trabajo que hicieron disidentes a todo lo largo de la historia de los últimos 50 años. Marta Beatriz, estamos hablando de la gente que estaban en las cárceles en los 60. Claro, donde nadie escuchaba y no estaba la tecnología para denunciarlo, ¿no?